Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas que en la fe de nuestro Señor Jesucristo, Dios mediante, tienen la oportunidad de poder participar de este estudio. Igualmente a todas las personas que tienen acceso a este medio de comunicación para poder conocer estos mensajes tan importantes, tan vitales, son de vida o muerte para este tiempo actual. Necesitamos un evangelio puro, una verdad que pueda santificar nuestras vidas, un evangelio que pueda tener poder y salvarnos. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo. Estamos en el estudio número 260 de esta serie de justificación por la fe. Cómo el ser humano, el creyente, puede llegar a empezar una vida cristiana verdadera, una vida espiritual, una vida con poder, una vida sin dar lugar al pecado, una vida de santidad, porque Dios es santo y los creyentes deben ser santos también como hijos de Dios. Como es el plan de salvación en el nuevo pacto. ¿Por qué Cristo vino a este mundo y vivió una vida perfecta? ¿Y por qué murió? Cristo vino a este mundo para unir la naturaleza divina con la humana. Jesús nació engendrado por el Espíritu Santo en carne humana y nació un varón santo. Ese es el nacimiento que nosotros necesitamos en este tiempo actual. Para vivir la vida de Cristo, Cristo quiere implantar en nosotros, quiere darnos su carácter, su vida en nosotros, pero para ello nosotros necesitamos conocer las condiciones, los requisitos que el pecador necesita llenar. Es la de renunciar a su vida pecaminosa, para lo cual estamos estudiando 12 pasos, 12 requisitos, podemos decir, que el pecador necesita conocer. Estamos en el 5º paso. Hemos estudiado el llamamiento, el conocer las leyes de Dios, la Biblia, los libros del Espíritu, profecía, y hemos estudiado también acerca de la fe. La fe viene por el oír, una fe verdadera que salva, una fe que obra por amor, una fe que nos puede mantener firmes aún en estos tiempos finales. Y luego hemos estudiado el 4º paso, la humillación. Hasta el polvo. El ser humano necesita reconocer su condición humana, pecaminosa, débil, enfermo y que no está en condiciones de poder aprender a vivir una vida buena, que no está en condiciones de obedecer las leyes santas de Dios y que necesita pues arrepentimiento y un nuevo nacimiento. Estamos en el 5º paso, el arrepentimiento. Pero antes de poder ingresar cómo se experimenta el verdadero arrepentimiento, estamos estudiando acerca del pecado. ¿Qué es pecado? Pecado a la vista de los hombres es desobedecer las leyes de Dios, hacer obras malas externamente, visibles para el ojo humano. Pero para Dios el pecado está adentro en el corazón, los pecados del corazón, los pecados que nosotros no podemos ver, y su fuente está en el corazón. Estamos estudiando exactamente esos pecados, necesitamos conocer. Solo la palabra de Dios, solo Dios nos puede revelar, para que nosotros podamos, conociendo tanto los pecados externos y los pecados internos del corazón, podamos reconocer nuestra condición y experimentar el verdadero arrepentimiento
guiado, dirigido por el Espíritu Santo. Estamos estudiando este estudio tan importante en este tiempo. Por falta de la comprensión de este mensaje de plan de salvación, hoy el cristianismo moderno, el mundo religioso, no puede enfrentar esta crisis que empezó en el año 2020. Estamos paralizados, los religiosos, los cristianos modernos. No tenemos poder. Y la Biblia nos muestra, las profecías de Daniel y Apocalipsis nos muestran, y las señales que Cristo en San Mateo capítulo 24 también anunció a los discípulos, están ya por cumplirse. Unas a otras, dice, se cumplirán rápidamente en este mundo los acontecimientos finales, las angustias que vendrán. El pueblo de Dios, los cristianos, necesitamos estar preparados, y la preparación es en vida espiritual. Tener la justicia de Cristo, tener el amor de Dios, tener una fe verdadera, tener una vida santa, perfecta, para permanecer firme en los días difíciles, así como los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los mártires de la Edad Media. Todos ellos enfrentaron tiempos difíciles de crisis, pero a nosotros se nos ha acumulado la crisis final. Por eso necesitamos conocer realmente cómo podemos nosotros tener una vida cristiana que enfrente, que soporte y permanezca firme, y a la final podamos tener la salvación que tanto anhelamos como conocedores de la palabra de Dios. Hemos visto cómo los pecados en nuestra vida interna están allí todavía. Necesitamos morir al pecado, morir al yo, morir al egoísmo, al orgullo, a la avaricia, a la ira y a todos esos males. Y no solamente pecados hay de naturaleza espiritual o mental, sino también pecados de la vida física, del cuerpo físico. Ya hemos estudiado de que tener un cuerpo físico enfermo también es pecado. Desconocer, no conocer las leyes de nuestro cuerpo, de nuestra vida física, es pecado también. Y comer alimentos también que dañan el cuerpo es pecado también. Vivir en contaminación es pecado. Contaminar también es pecado. Todo eso hemos estudiado. Aquí tenemos ya para poder pasar a otra clase de pecados, antes de terminar los pecados en el cuerpo, en la salud, vamos a leer qué es lo que encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, 373. Está también en el libro Consejos sobre Salud, 145. Dice así, vamos a tomar atención. A veces, durante mis ausencias de casa, dice la hermana Ellen White, sabía que el pan y el alimento en general que había sobre la mesa me iban a perjudicar, pero me veía obligada a comer un poco para sustentar la vida. Es un pecado a los ojos del cielo ingerir tales alimentos que traerán sus consecuencias. Aquí estamos hablando de los alimentos en la mesa que pueden perjudicar el cuerpo, que pueden hacer mal al cuerpo. Son alimentos que están mal preparados, alimentos que tienen sustancias dañinas. Por ejemplo, aquí está hablando del pan, el pan blanco. El pan blanco pues está hecho
a base de harina refinada. Ahí está el problema. Y la harina refinada, como su nombre mismo lo dice, refinado, finado quiere decir muerto. Muchos en esta pandemia han dicho, mi amigo, mi familiar se ha finado. Finado es muerto. Refinado, ¿qué querrá decir entonces? Es un alimento muerto, quizás hasta 2 veces muerto. Porque al refinarlo murió y al cocinarlo también, peor, muere en la harina. Y no solamente la harina blanca es un alimento muerto, refinado, sino también tiene sustancias químicas. La industria alimentaria colocó infinidad de sustancias químicas para que el pan pueda hinchar, para que el pan sea grande, para que el pan sea como un globo. Y la hermana Juez nos dice, ella muchas veces tuvo que comer un poco nomás, porque no había otra cosa. Y un poco de esos alimentos también mal preparados en la cocina, alimentos pobres, los cuales, dice, me iban a perjudicar. Pero ¿qué dice? Es un pecado a los ojos del cielo ingerir tales alimentos. Entonces, hermanos y hermanas, jóvenes señoritas, yo misma me pregunto, si nosotros estamos consumiendo toda clase de alimentos refinados, los alimentos mal preparados en la cocina, como en el estudio anterior hablamos, el enemigo, el diablo, se ha metido a la cocina y ha llenado a la cocina pues de ayudantes que se llaman doras, licuadoras, ahí están las moledoras, ahí están toda clase de máquinas doras que malogran la comida y toda clase de ingredientes también de la industria alimentaria. Entonces, el pan blanco, la comida mal preparada, hace daño, perjudica. Por eso hoy el mundo está enfermo. Por eso hoy por hoy también los religiosos, los profesos cristianos también estamos enfermos y están muchos ya muriendo ya. Y según la ciencia de la salud que hemos estudiado, Dios dice no puede sanar a esos enfermos porque ellos no conocen estas cosas, no saben que han comido mal. Y si Dios los sana, seguirán comiendo mal y se van a volver a enfermar. Entonces, Dios por eso no puede sanar. La misma Biblia dice, ¿para qué lavar al chancho si el chancho va a volver a revolcarse en el lodo? Nadie lava al chancho, nadie baña al chancho con champú, ni con jabón, ni con lejía, porque el chancho su naturaleza es volver al barro, al lodo. Así es el ser humano, que no entiende, que no conoce estas cosas. Está enfermo, aún siendo religioso, está enfermo porque ha comido pues toda su vida alimentos refinados, alimentos con venenos, alimentos transgénicos, frutas, verduras cultivadas con venenos. Los residuos de los venenos están allí. Y si el creyente pues quiere que oremos, quiere que Dios le sane, Dios no nos va a sanar, no le va a sanar, porque vamos a seguir comiendo. Pero si nosotros conocemos estas leyes, porque desconocer, dice, las leyes de la salud, desconocer qué es bueno, qué es malo, es pecado también. Por eso necesitamos este mensaje de justificación por la fe. Entonces la pregunta es, ¿cómo soluciona este mensaje de salvación el asunto físico de la salud? El pecador, dice, reconoce su verdadera condición física, mental, espiritual. Experimenta el arrepentimiento.
entrega su vida al médico de los médicos, al Salvador. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios crea un nuevo hombre, un hombre espiritual. Y cuando el ser humano nace a una nueva vida, también sus dolencias, sus enfermedades, también son sanados, son curados. El milagro de la salud espiritual y el milagro de la salud física. Ahora sí tiene un guía, un maestro. Tiene a Cristo, el maestro de los maestros, en su corazón, en su mente. Tiene el Espíritu Santo como guía. El Espíritu Santo que inspiró los libros de salud, la Biblia que habla de salud, las leyes de salud. Entonces el Espíritu Santo enseñará al verdadero creyente en vida espiritual a liberarse completamente de la esclavitud de la alimentación moderna. Cristo dice: yo os libertaré, no solo del pecado espiritual de la mente, sino también del pecado de la vida física. La solución está en Cristo, Cristo nuestra justicia. Cristo libertó a los israelitas de la alimentación de Egipto y le dio maná en el desierto. Muchos podrían dudar, ser incrédulos, decir: Dios, ¿qué podría darles en el desierto al pueblo de Israel? Si en el desierto no hay frutas, no hay verduras, no hay nada. Pero Dios les dio maná. Pero los israelitas incrédulos pidieron carne. Ellos no creían que Dios podría darles en el desierto. Igual dijeron: Dios podrá darnos carne en el desierto si no hay animales en el desierto. Pero Dios les dio carne en el desierto. Pero no porque era bueno, no porque Dios quería darles, porque ellos pidieron, tentaron a Dios. Hoy en día también el religioso, el profeso cristiano, tienta a Dios. Quiere practicar la reforma pro salud en las ciudades donde todo está contaminado. Verdura contaminado, fruta contaminado, cereales contaminados, aire contaminado, agua contaminado, y quieren tentar a Dios. No, necesitamos pedir a Dios, como los israelitas en Egipto clamaron a Dios, dice, y el clamor llegó a Dios, y Dios mandó a Moisés. Si nosotros clamamos en la ciudad, el Señor nos puede liberar de la ciudad, nos puede liberar de los alimentos refinados. Si el creyente, si el cristiano va a seguir alimentos refinados, muchos dirán: ¿cuáles son esos alimentos que enferman? No podemos enumerar, son miles y miles, pero podemos dar el indicio, cómo detectarlos, cómo descubrirlos, cómo saber con nuestros ojos físicos. Hermanos y hermanas, fácil. Todo alimento, toda comida que viene empaquetado, embolsado, etiquetado, embotellado, enlatado, encajonado, en envase sintético, esos alimentos no son buenos. El hombre ha creado, Satanás ha intervenido para que se refinen esos alimentos, para enfermar al mundo y para poder engañar a los cristianos. Entonces todo alimento que viene con esos envases artificiales de fábrica definitivamente no son buenos. El hombre no va a poder librarse, porque la Biblia en Romanos 8, 1 al 10 que dice: el hombre carnal, el hombre natural, con mente carnal, dice, no puede obedecer, no puede someterse a las leyes de Dios, a las leyes espirituales, ni a las leyes de la salud. La ley de la salud le está diciendo: no es bueno eso, los refinados.
pero el hombre carnal no va a poder, imposible, dice. Pero ¿cuál es la solución? La solución es nacer a vida espiritual. El hombre espiritual, ahora él sí puede ser liberado de toda esa alimentación moderna, de toda esa contaminación del mundo. Y Dios tiene ya, dice, un lugar reservado para sus hijos en el campo. Así como un padre educa a sus hijos y le da una herencia, también Dios es 1000 veces mejor que un padre bueno para sus hijos que nacen a vida espiritual, engendrados por el Espíritu Santo, con el carácter de Cristo, con la ley de amor en el corazón, ya tiene preparado un lugar en el campo. Si es rico, tiene dinero, ya tiene para que compre. Y si es pobre, el Señor hará comprar a los ricos cristianos para que allí los puedan acoger. Porque tanto el pobre, el rico cristiano verdadero, tiene la ley de Cristo en el corazón, que dice, amaos unos a otros. El que ama a su prójimo, ya cumplió la ley, dice. El que ama a su prójimo, ha nacido de nuevo ya. Eso dice 1 Juan 4, 14 al 18. Allí podemos encontrar. Allí está la solución. Solo Cristo, solo Dios, el Espíritu Santo, puede solucionar este problema de la enfermedad y de la alimentación y de todo lo que tiene que ver con los problemas de este tiempo actual, porque estamos ingresando al tiempo de las enfermedades incurables, enfermedades que el hombre con la mejor ciencia no puede controlar, ni con la mejor medicina no puede controlar. Pero Dios sí, en el plan de salvación, ya ha provisto, ya está dispuesto, ya está anticipado, pero necesitamos al dueño, al médico, al Salvador, a Cristo. Que Dios nos bendiga con la salud espiritual, si es que nosotros creemos y aceptamos. Pero ahora vamos a aprender otros pecados que necesitamos conocer. Vamos a ver el pecado con los hijos. Todo ser humano que tiene hijos, jóvenes, adolescentes, niños. El mundo religioso desconoce esto. Vamos a leer. La Biblia dice, instruye al niño en su carrera, cuando fuere viejo no se apartará de ella. Consejos para la Iglesia, página 346, dice, es un pecado de parte de los padres dejar a sus hijos crecer en la ignorancia. Deben proporcionarles libros útiles e interesantes. Deben enseñarles a trabajar, a tener sus horas de trabajo físico y sus horas de estudio y lectura. Los padres deben tratar de elevar las mentes de sus hijos y de cultivar sus facultades mentales. La mente abandonada a sí misma, sin cultivo, es generalmente baja, sensual y corrupta. Satanás aprovecha su oportunidad y educa a las mentes ociosas. Hay un dicho que dice, hermanos y hermanas, muy popular: mente desocupada, taller de Satanás. Es un pecado, dice, no guiar, no conducir a vuestros hijos en la verdadera educación, la verdadera ciencia de la educación cristiana, el ABC de la educación. Entonces es un pecado no educar a los hijos con el ABC de la verdadera educación cristiana. ¿En qué consiste? Es en el campo. Darles trabajo útil, dice, enseñarles a trabajar. Medio día, medio tiempo a trabajar y medio tiempo a estudiar. Estudiar
la ciencia de la salvación, la ciencia de la salud, la ciencia de la vida eterna, la ciencia de poder enfrentar estas crisis. Ahí ese es el verdadero estudio. Papá, mamá que no le pone este estudio en el campo, el trabajo de la agricultura, y no le pone los libros, la ciencia de la salvación, la Biblia, los libros del Espíritu, profecía, entonces esos padres están en pecado, dice. Es un pecado tenerlos así en la ignorancia. Los niños deben estudiar, leer. ¿Cuántos días hábiles hay cada día para el ser humano en este mundo? Según el ser humano, son 8 horas. Total son 12, pero las 4 horas son para la alimentación, desayuno, almuerzo, cena, aseo y otras cosas. Pero 8 horas tiene para ocupar el hombre en este mundo de pecado. Entonces, el ser humano, pues Satanás ha dispuesto que las 8 horas el hombre se dedique a trabajar nada más, a buscarse la vida. Ese es el método de Satanás para encadenarlo, para esclavizarlo, pero mostrándole el dinero, la riqueza. Pero a los jóvenes, señoritas, y a otros también, el diablo los esclaviza a estudiar 8 horas, todo el día estudiar en la escuela, colegio, universidad, centros superiores, libros, qué sé yo. Los agarra al otro extremo. La mente, estar ocupado. El otro extremo. Esa es la vida de este mundo de pecado. Pero la educación de Dios no es así. Es 4 horas a trabajar en el ABC, en la agricultura, y 4 horas a estudiar. Y eso mismo es también para el papá y la mamá, porque tiene que dar el ejemplo. Si no vivimos esa vida, estamos en grave pecado. Pero hay solución. Hay solución. La enseñanza que estamos dando nos debe llevar a Cristo. Y Cristo tiene la solución. Cristo pondrá esa ley en el corazón de 4 horas a trabajar, 4 horas a estudiar. Y si el cristiano nace con esa ley en el corazón, entonces ya está programado, será fácil. Pero sin Cristo, sin el Espíritu, sin la ley de amor en el corazón, será imposible cumplir. El ser humano nunca va a poder cumplir las leyes santas, exactas y divinas de Dios. La solución es eso. Pero como el profeso cristiano, el mundo religioso, no tiene a Cristo en el corazón, el amor, no ama a sus hijos, ni se ama a sí mismo, no tiene la ley espiritual, la ley física, la ley de la mente en el corazón, entonces no se puede cumplir. Entonces los hijos de los cristianos religiosos corren el peligro de tener la mente desocupado, o mandarlos a las escuelas, colegios, universidades, donde Satanás ha establecido esa forma de educación y los va a educar para esclavizar al mundo. Por eso esos hijos, dice, ¿cómo crecen? Crecen, dice, con una educación sensual y corrupta. Y Satanás se aprovecha de ellos y los educa para el mundo. Entonces, ¿qué hacer? Muchos padres religiosos, entonces, como no tienen tiempo, mandan a los centros de estudios, a la escuela. ¿Qué dice Consejo para los Maestros, página 190? De esa educación de mandar a las escuelas del mundo.
estatales, antiguamente se llamaban fiscales, escuelas fiscales. Dice, al mandar a los niños a las escuelas fiscales, los padres los están colocando bajo influencias desmoralizadoras, influencias que perjudican la moral y los hábitos. En tales ambientes, los niños reciben con frecuencia instrucciones que los preparan para ser enemigos de Cristo. Pierden de vista la piedad y la virtud. Necesita fe para creer esto. El incrédulo no va a creer. El que manda a sus hijos a las escuelas fiscales, estatales del mundo, dice, ¿qué está haciendo? Lo está educando e instruyendo, preparando, dice, para ser enemigos de Cristo, textualmente. Jesús dijo, el que no recoge conmigo, desparrama, es mi enemigo. Un religioso, un profesor cristiano, que manda a sus hijos a la educación del mundo, los prepara para ser enemigos de Cristo, y también los padres posiblemente también somos enemigos de Cristo, si es que así procedemos. Pero hay salvación. Jesús dice, yo he venido para darles vida, yo he venido para darles salud, yo he venido para darles, dice, libertad. Yo soy la verdad y la verdad os libertará. Entonces, no es cumplir estos consejos, estas leyes. El cristianismo moderno. Satanás ha inventado una religión legal, una religión formal, una religión farisaica, fanática. Hay muchos cristianos profesos que se van al extremo. Entonces, si Dios dice que mandar a la escuela, al colegio, a la universidad es prepararlos, instruirlos para ser enemigos de Cristo, entonces yo no voy a mandar, dice. Y a sus hijos no los manda. ¿Y sus hijos qué hacen? Se ganan la vida de cualquier manera y no se educan. Y ya hemos visto, se fueron al otro extremo, entregaron a Satanás. El no mandar a las escuelas es entregarlo a Satanás, porque en el estudio anterior hemos leído que decía, Satanás aprovecha, dice, su oportunidad y educa las mentes ociosas. Ahí está el otro extremo. Satanás los educa. Necesita equilibrio al medio. Por eso es reforma. Volver a la educación original, a la forma original. Es educar con la educación cristiana, la Biblia, las leyes de Dios en el campo y trabajar ABC de la agricultura. Pero solo eso pueden vivir los cristianos espirituales, con el carácter de Cristo, con el Espíritu Santo en el corazón. Solo el Espíritu Santo puede llevar al campo. El hombre carnal, natural, no puede y nunca podrá. Y si lo puede hacer con su dinero, le irá mal en el campo. Eso ya se ha visto en la experiencia. No tenemos tiempo para poder hablar de eso. Habrá oportunidad. Pero ahora veamos de las universidades. Igual acontece. Los cristianos fanáticos, los cristianos que se van al otro extremo, ¿qué dicen? Unos mandan a la universidad, otros no mandan a la universidad. Se fueron a los dos extremos. Pero aquí dice Lutero. Lutero entendía la justificación por la fe y enfrentó al mundo y al papado, a todos los poderes. El justo vivirá por la fe.
¿Y qué consejo nos da? ¿Qué nos dice? Hablando de la educación. Conflicto de los Siglos, página 131. Hablando de las universidades, Lutero decía: temo mucho que las universidades sean unas anchas puertas del infierno, si no se aplican cuidadosamente a explicar las Escrituras y grabarlas en el corazón de la juventud. Yo no aconsejé a nadie que coloque a su hijo donde no reine las Escrituras o donde no se enseñe la Santa Escritura. ¿Qué más? Todo instituto donde los hombres no están constantemente ocupados con la palabra de Dios se corromperá. Eso es lo que Lutero aconsejó. ¿Por qué aconsejó esto? Porque prácticamente estaba pues mal las universidades en su tiempo. Hoy en día está peor. ¿Por qué no se debe mandar? Decía Lutero, porque no enseñan bien las Santas Escrituras. Antiguamente se enseñaba la Biblia en las universidades, pero mal. Pero hoy en día, peor, ya no se enseña. Hoy en día en las universidades se enseña la evolución. Todas las ciencias están en base a la evolución. Muchos dicen de que la evolución solamente es creer que el hombre ha evolucionado de sistemas inferiores, de moluscos, del mono y tanta cosa. Bueno, eso es cierto, pero también la educación del mundo está basado en la teoría de la evolución. ¿Cómo es eso? La teoría de la evolución tiene su base, su fundamento, en que el ser humano físicamente ha mejorado. De sistemas muy bajos ha subido hasta el mono y del mono ha llegado al hombre. Ha mejorado, mejorar, cambiar. Esa es la base, el fundamento de la educación, de la universidad, de la escuela, del colegio, del mundo. La educación, ¿para qué sirve? Dice, hay que mejorar al hombre. El hombre no tiene educación, el hombre no sabe nada. Hay que poner a la escuela, al colegio, a la universidad para que evolucione, mejore, se eduque, se supere. Mejorar, superación, con conocimientos de filosofía y conocimientos de las ciencias de este mundo. Mejorar. Eso es evolución, hermanos y hermanas. ¿Y por qué no es bueno? Muchos somos ciegos y decimos, no, yo he mandado a mis hijos a la universidad, ahora son médicos, son ingenieros, son profesores, son psicólogos. Y yo veo también en el mundo, dice, la gente profesional está bien. Aparentemente está bien, porque es la ciencia del bien y del mal. Cuando todo anda bien en este mundo, cuando hay paz, cuando no hay pandemias, no hay enfermedades, cuando no hay cáncer, no hay violencia, cuando no hay nada, cuando los poderes de este mundo no ponen leyes y no quieren manejar, esclavizar, esa educación del mundo funciona. El médico trabaja, gana su plata, vive feliz, aparentemente. El ingeniero gana buen sueldo y come bien, vive bien. Pero pregunto, cuando llega pandemias, enfermedades incurables que va a llegar, lo cual el Antiguo Testamento dice, Jesús dijo, y también Daniel Apocalipsis dice, ¿qué va a pasar con el médico, con la ciencia? ¿Podrá solucionar? Inútil, no va a poder solucionar. Igual cuando lleguen las leyes de la cuarentena, hoy mismo
Hoy estamos aquí estudiando este estudio. Estamos en la Pascua, como dice el mundo. El día en que Jesús fue crucificado estamos hoy. Hoy es viernes. Viernes Santo, dicen ellos. Hoy es viernes, si no me equivoco, viernes. Estamos 2 de abril, Viernes Santo. Según la vida del mundo, reflexionemos un poquito. Según la costumbre de este niño, yo recuerdo, más de 50 años he visto esto. El día viernes, hoy como hoy, es un día de algarabía, es un día de fiesta para el mundo, es un día de feria, es un día de negocio, de comercio, de empresa, donde las ciudades se llenaban de gente, donde se vendía y se compraba. Había alboroto, había, no sé qué nombre podemos ponerlo. Yo sé que todos recuerdan, todos sabíamos salir a las ciudades, a la plaza, al mercado, al supermercado, a comprar, a vender, a encontrar muchas cosas. Había mucho movimiento comercial, negocio. Pero ¿qué ha pasado hoy? Despertemos, hermanos y hermanas. Ni yo mismo no puedo salir, nadie puede salir. No hay nada en la ciudad, no hay nada de ese alboroto. Han decretado ley de cuarentena, nadie se mueve, ni las empresas funcionan. Quizás mínimamente en algunas grandes ciudades, no sé. Yo estoy aquí fuera de una población pequeña, no hay nada, está silencio todo, nadie puede andar ni salir. ¿Qué ha pasado? Ahora yo pregunto, ¿el médico por qué no soluciona esto? El ingeniero, el teólogo, el sabio, el gobernante, el que tiene mucha riqueza, nada sirve en estas privaciones que han quitado la libertad a todo el mundo. Ese es el problema. La educación del mundo no funciona. Evolucionaron, mejoraron educándose, pero ahora la ley seca viene y no puede hacer nada. Igual, las noticias ya están saliendo. En Argentina, en muchos países, ya las escuelas, las universidades se han abierto ya, los colegios. Pero ¿cómo están los niños? Los niños van con ese pañal en la boca, tapaboca. Antiguamente a los esclavos se los ponía eso, para que los esclavos no protesten, no hablen mal de los gamonales, hacendados, de los que tenían dominio. Pero ahora se los ha puesto a todos los niños. Los niños tienen que estar ahí, privados de la libertad. Y cuando salen al recreo, no pueden juntarse, tienen su círculo, lugar separado. Ya es tiempo, hermanos y hermanas, de despertar. ¿De que quién puede solucionar eso? ¿Un profesional puede solucionar? Yo escucho científicos, médicos, médicas, están gritando al mundo, están diciendo, eso no es natural, no es normal. Usar el tapaboca es privar al cuerpo de eliminar todo el anhídrido carbónico, todas las toxinas, todos los virus, bacterias, hongos, bacilos, todo lo que el cuerpo elimina, porque la sangre trae los desechos para eliminar, para vivir sano. Y luego los pulmones por la nariz quieren llevar aire puro. Doblemente mal. Esos tapabocas no dejan respirar aire puro y no dejan expulsar aire contaminado del cuerpo. ¡Qué tristeza! Pero el pueblo de Dios, dice, debía estar viviendo en el campo, donde el aire se purifica con la vegetación, los árboles. El pueblo de Dios no debe vivir, dice, donde no hay vegetación.
Pero tampoco el pueblo de Dios no puede vivir donde hay mucha contaminación, que es la selva, donde hace mucho calor de 40 grados para arriba, sino en lugares donde produce frutas y verduras. En la selva cálida no produce verduras, en la sierra fría no produce frutas, entonces es el intermedio, fácil de entender. Así que allí el Señor tiene preparado para educar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Vamos a leer de educación otro párrafo más. Conflicto de los siglos 570. ¿Por qué no es bueno la educación del mundo, las universidades? Dice así: filósofos, poetas, políticos, periodistas, el Dios de los... Vamos a leer. Esto está escrito en Conflicto de los Siglos, página 570. Vamos a leer completo el párrafo. Aunque en forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy, tan ciertamente como existió en el tiempo antiguo de Israel, en tiempos de Elías. Idolatría existe hoy moderno, pero no como los ídolos de Baal, profetas de Baal. Aunque los profetas de Baal eran pues israelitas, pero no vamos a hablar de eso. El Dios de muchos, así llamados sabios, filósofos, poetas, políticos, periodistas, es el Dios de los círculos selectos a la moda, de muchos colegios y universidades y hasta de muchos centros de teología. ¿No es mucho mejor que Baal, el Dios Sol de los fenicios? Así que hoy ese Dios, esos ídolos, ¿dónde están? Están en los centros de estudios. El que ama esos estudios de la filosofía, de la política y de todas las profesiones, allí está su ídolo Baal, dice. Hay que estudiar, pedir sabiduría para Dios a entender estas cosas. En Ministerio Médico, página 81, dice: algunos han aconsejado que los estudiantes deben, luego de matricularse en algunos cursos en Loma Linda, en el Centro de Estudios del Pueblo Adventista, una vez terminados los estudios, deben completar su educación médica en las universidades del mundo. Pero esto no está en armonía con el plan del Señor. Dios es nuestra sabiduría, nuestra santificación y nuestra justicia. Aquí tenemos la luz, el mensaje para el pueblo adventista, para los guardadores del sábado. En el tiempo en que se escribió esto, en el año 1900 más o menos, el pueblo adventista tenía su universidad en Loma Linda, su centro de estudios para los adventistas, para que no puedan ir a las universidades del mundo, porque era idolatría, estaba contaminado, porque no enseñaban la Biblia. Pero mientras en Loma Linda enseñaban la Biblia y todas las demás oficios, carreras que el joven necesitaba y la señorita. Pero algunos dijeron: yo he hecho estudiar a mi hijo allá, ya terminó, es profesional. Pero para que sea médico completo, sea cirujano y conozca también las drogas, la farmacología, vamos a mandar a la Universidad del Mundo. ¿Qué dijo la hermana Ellen White? Pero esto no está en armonía con el plan del Señor. Dios es nuestra sabiduría, nuestra santificación y nuestra justicia. ¿Cómo podemos comprender estos conocimientos que nos pueden salvar de las crisis que estamos entrando, de la angustia que va a venir? El Señor nos quiere enseñar entonces
No queremos que nos confundamos. Para muchos, mandar a la educación del mundo no es bueno, y no lo mandan, y se han vuelto fanáticos, porque sus hijos no son educados. Otros, ¿qué hacen? Otros también han ido al otro extremo de mandarlos, pero también no sale bien. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución no está en ninguna de ellas. Las dos formas de solución están equivocadas, errados. Es el camino equivocado, camino a la muerte, camino al mal. O sea, es decir, aclaro, mandar a la universidad no está bien. No mandar a la universidad tampoco no está bien. Sino, ¿dónde está la solución? La solución, dice, está en que nosotros busquemos la verdadera ciencia de la educación. Y la verdadera ciencia de la educación está en el campo. ¿Y quién es el maestro? Es Cristo. Entonces necesitamos experimentar arrepentimiento. Experimentar los 12 pasos para nacer a vida nueva. Y nacer con Cristo en el corazón, el Maestro de los Maestros, con el Espíritu del Maestro de los Maestros, el Espíritu Santo. Ahora sí, el Espíritu Santo nos llevará a lugares especiales, al campo, quién sabe, donde con la mente de Cristo, Cristo primero nos educará a nosotros, a los padres, y los padres ahora podremos educar a nuestros hijos, como decía, trabajar en el ABC y educar con la palabra de Dios, la ciencia y la educación, para que los hijos tengan sabiduría como Daniel y sus compañeros. Ahora sí, Dios a muchos de estos jóvenes, dice, los llevará a la universidad, el Espíritu Santo los llevará. Se abrirá el camino, quizás tendrán becas, yo no sé. Pero ¿para qué van a ir a la universidad muchos jóvenes como Daniel y sus compañeros que fueron a Babilonia? Para llevar la luz de salvación. Los que estudian en la universidad, los catedráticos, los maestros de la universidad, también necesitan luz, necesitan este evangelio de salvación. Dios es amor, Dios los ama también a ellos. Entonces los llevará a ellos ya para iluminar allí. Pero no a todos, a otros, dice, los llevará al mundo para iluminar el mundo. Dios sabe a cada uno a dónde llevarlo, cómo llevarlo. Pero no los llevará a la universidad para aprender, sino para hacer luz. Pero mandar a un hijo sin que conozca este plan de salvación, sin que haya nacido a la vida espiritual, sin que tenga a Cristo, el amor, la ley en el corazón, la universidad será las anchas puertas del infierno, como dice Lutero. Pero también, si a nosotros no los educamos con la educación cristiana y dejarlos así a nuestros hijos, sin mandar a la universidad, sin educarlos nosotros en el campo, ese es peor todavía, dice, es entregarlo en las manos de Satanás. Mente desocupada, mente vacía, Satanás los educará para ser enemigos, dice, de Cristo, enemigos de Dios. La solución es Cristo, nuestra justicia. Por eso es que nos detenemos en estudiar, hermanos y hermanas. Esto no es pérdida de tiempo. Para mí, puedo testificar, quizás humanamente, para mí no es pérdida de tiempo. Por la gracia de Dios, agradezco a Dios, estoy 2 años dedicado 100% a esta obra de justificación por la fe. Primero para mí, y quiero compartir también con todos los que puedan tener acceso a este estudio.
Pero en el campo, también por la gracia de Dios he estado durante 10 años, aparte de los 2 años. Pero en el campo uno se dedica a cultivar la tierra y a estudiar y aprender del libro de la naturaleza, a aprender obra médico-misionera. Pero después ya estamos aquí 2 años abocados ya en la obra médico-misionera. Y aquí no solamente es obra médico-misionera, sino también pueden venir los hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, pueden venir aquí a aprender. Es como un puesto de avanzada aquí, aprender la obra médico-misionera. Aquí nuestro trabajo es con los enfermos, ya no es con el ABC de la agricultura, es con los enfermos. Y seguimos estudiando y seguimos enseñando. Pero ¿por qué nosotros hemos escogido esto? Porque vivimos en paz, porque nos sentimos felices. Ya los afanes quedaron atrás, ya la esclavitud del mundo quedó atrás. Ya no nos gusta, ya no nos agrada. El Señor provee todo, el Señor sana a los enfermos, el Señor nos educa, el Señor nos da sabiduría. Estamos contentos, felices, a pesar de que el mundo está mal. Pero pronto el Señor nos sacará, yo no sé cómo, al mundo. Tenemos que esperar aquí, quizás como los apóstoles, esperar aquí hasta tener la lluvia tardía, recibir la lluvia tardía, aunque la lluvia tardía ya está derramado, pero necesitamos estar ya preparados. El vaso limpio, dice, el cuerpo físico y el cuerpo espiritual y la mente espiritual deben estar limpios, porque ya la lluvia tardía ya se derramó en 1888, sino que nadie lo ha recibido, está esperando nada más. Ese es otro estudio que ya hemos estudiado y seguiremos estudiando. Vamos a terminar de estudiar hoy nuestro estudio. Dice, vamos a terminar de leer aquí en este libro. Dios nos cuida, página 278. ¿Qué está pasando en este mundo y con nosotros? Dice, Satanás, el adversario de las almas, trabaja constantemente con sus argucias y encantamientos para adormecer los sentidos y anestesiar los sentimientos que tienen que ver con nuestros más altos intereses. Para todas las cosas insignificantes de la vida, los afectos ejercen plena libertad, pero para los intereses eternos están trabados, atados como si lo fuera por cuerdas mágicas. ¿Qué podemos aprender de este escrito? Satanás dice, ha preparado sus trampas para este tiempo. Nuestros sentidos lo ha adormecido con todas las cosas de este mundo. Nos ha anestesiado, dice. No podemos comprender el tiempo en que vivimos. El tiempo es peligroso. El tiempo es un tiempo que debemos aprovecharlo al máximo para encontrar la liberación, para encontrar la salvación, para estar preparado para enfrentar los días negros, difíciles, tristes que aún restan a este mundo. Pero la promesa de Dios es que estos días, dice, serán acortados, dice, por amor a los escogidos. Dios tiene preparado la salvación, la solución, el refugio para todos los que estamos dispuestos a
sacrificar todo para estudiar y comprender este mensaje y aceptar este mensaje y aceptar a Cristo. Que la vida cristiana es una vida cristiana en vida espiritual, con el Espíritu Santo, con una vida santa, con una vida de amor, con una salud perfecta, sano, físicamente, mentalmente, espiritualmente. Eso es lo que Cristo nos quiere dar. Eso quiere decir Cristo nuestra justicia. O sea, Cristo debe ser nuestro. Así como el alimento. Cuando el alimento es rico, es nuestro, lo comemos y se vuelve parte de nuestra vida. Así, este mensaje debe ser nuestro. Debemos comerlo, digerirlo y debe ser parte de nuestra vida. Y si es parte de nuestra vida, como viene del cielo, es inspirado, tendremos la vida de Cristo, con el Espíritu Santo en el corazón. Y el pecado no se enseñoreará de nosotros, dice el apóstol Pablo en Romanos 6:14. Imposible que Satanás nos pueda hacer caer, nos tentará pero no podrá, dice. Por eso Satanás no quiere que este mensaje se entienda, no quiere que se estudie, no quiere que se predique. Salió con la suya en 1888 hasta hoy, 132 años no ha permitido. Pero ahora sí ha llegado el tiempo. Este mensaje tiene que resonar en el mundo, tiene que llegar al mundo. Quizás Dios utilizará estos medios de comunicación. O quizás el Señor nos pondrá su espíritu, su carácter, su poder y nos llevará como a los apóstoles, sin tener miedo a los poderes de este mundo, ni a las leyes de este mundo, ni a las pandemias. Los apóstoles eran castigados con vara y les decían, ya no hablen más, vayan a su casa, les perdonamos. Pero los apóstoles llenos del Espíritu Santo no iban a su casa, iban a la plaza para seguir estudiando. Los encarcelaban para que no salga a seguir enseñando. Pero un terremoto venía y abría las puertas de la cárcel. Hasta el carcelero se convertía y el ángel los sacaba de las cárceles para que sigan predicando. Quizás eso acontecerá con nosotros. Pero Dios conoce, Dios sabe, por eso es justificación por la fe. El justo vivirá por la fe. Es confiar que Dios va a abrir el camino y Dios nos va a proteger. Dios va a ser nuestro auxilio, nuestro pronto amparo. Que Dios bendiga su palabra por este estudio. El día de mañana continuaremos acerca del pecado. Gracias por vuestra atención. Amén.